Hola, esto es Pensar el Mundial y quiero seguir precisamente usando el Mundial para poder pensar cosas que se dan en la vida. Un poco se trata de eso, de tomar del Mundial lo que nos revela sobre nuestra propia vida. Y pensando en eso, vamos a hablar hoy un poco de la presencia del loco Bielsa en este mundial y de una cuestión que tiene a todo el mundo hablando hace ya unos días en redes sociales y que curiosamente, esto es curioso, aquí hago un paréntesis grande y es que es curioso que vamos a hablar de otro entrenador. La vez pasada hablamos de Japón, del entrenador de Japón, y ahora vamos a hablar de Bielsa y de cómo Marcelo Bielsa viene generando pues una polémica, esta vez no a partir de una táctica en particular o de algo que tenga que ver directamente con el juego, sino de una especie de protesta en la cual él se ha negado a mirar las cámaras o a posar para las cámaras. Ojo, no porque le tenga temor a las cámaras, no porque le interese el tema de las cámaras, sino porque ahí hay unos elementos de fondo. Y yo quiero recalcar, bueno, por un lado en la foto oficial, entonces él aparece mirando hacia abajo, con las gafas puestas, porque además les parece que le habían dicho que se las quitara. Y además en la rueda de prensa del primer partido, que quedó 1-1 Uruguay contra Arabia Saudita, él le hacen la pregunta y él dice: lo que pasa es que yo no soy ningún modelo, yo no vengo aquí a posar, sino que pues yo vengo a hacer fútbol, ¿no? A trabajar en otras cosas. Y eso me genera a mí muchos elementos que creo que vale la pena reflexionar. Primero, cómo el fútbol ha pasado de ser un deporte primero a ser un espectáculo. Entonces dejó de ser mirado como un elemento deportivo para ser un espectáculo. Entonces ponemos graderías y vamos todos a mirar el espectáculo del fútbol. Hasta ahí todo bien, hasta ahí es normal, hasta ahí me parece chévere el asunto, hasta ahí yo participo como espectador, yo también estoy viendo los partidos y me emociono con algunos y me alegro con unos y de pronto me entristezco con otros y así, es lo normal. El problema es que está pasando del espectáculo a ser un contenido, un algo vendible, hacer una especie de, si se quiere, de elemento prefabricado, hacer un producto. Es decir, pasó de deporte a espectáculo, elemento que se entiende porque mueve pasiones, pero ahora pasa a ser un producto. Y como todo producto necesita estar generando contenido, porque entonces el producto hoy, y además con las dinámicas que nos tiene este siglo XXI, el producto no es simplemente que se consuma ya, sino que ojalá se consuma muchas veces y que se consuma desde muchas formas. Entonces el producto necesita que se genere contenido y todo el tiempo se está grabando. Entonces uno se da cuenta que en el hotel, que uno puede ver lo que comen, que uno puede ver diferentes cosas. De vez en cuando aparecerá Pitaya y Patía, la filoperra, en los videos. Desde que no ladre, no la cortaré porque pues este sofá es más de ella que mío. Y entonces el asunto es ese, el fútbol que se nos vuelve un contenido, que se nos vuelve un producto, porque todo se tiene que grabar: el hotel, la charla, lo que comen, la intimidad, el vestuario, espacios que normalmente de hecho eran casi que imaginados para todos. Que todos nos soñábamos, quizá quienes tuvimos en algún momento el sueño, algunos más infante, otros más adolescente, algunos más cercanos, otros simplemente lejanísimo, de haber sido futbolistas, nos imaginábamos lo que había dentro de un vestuario, de las conversaciones. Hoy en día no, hoy en día todo pasa por las cámaras, hay cámaras en todos los lugares, hay micrófonos en todos los lugares, y eso hace que se pierda esa intimidad. Y además yo aquí ponía un poco el problema de que se empieza a mostrar todo, pero a la vez con ese mostrar todo se ocultan otras cosas. Entonces se muestra todo, ese espectáculo que termina volviéndose producto, se vuelve un producto que muestra todo. Dentro de ese todo muestra el camerino, el vestuario, todo lo que ya he dicho, pero oculta las protestas en México,
por el tema de los desaparecidos, oculta los problemas con los migrantes, oculta el tema de la selección de Irán y todos los vejámenes que se han cometido en contra de ellos, y también de los uruguayos. Hace poco miraba cómo en Estados Unidos los controles han hecho que incluso paren el bus para que miren el tema de que llevan, que no llevan. Son elementos absurdos que le pasan a algunas elecciones y no a todas. Problemas con los pasaportes. Tuvimos al inicio del mundial un árbitro que entiendo que no dejaron entrar a Estados Unidos. Entonces vemos una cantidad de elementos absurdos que no tienen tanta pantalla como si la tienen los camerinos y otros elementos. Y creo que eso es lo que denuncia Bielsa, precisamente al no mirar a la cámara. Y entonces esto aterrizado a nosotros, uno debería preguntarse, nosotros grabamos todo, grabamos nuestra intimidad todo el tiempo. Y entonces Pitaya estará diciendo, sí, usted de hecho está grabando mi sofá, mi espacio vital. Y entonces yo le diría, sí, pero no en su vida normal, o al menos está pensado de otra manera. Y entonces uno pregunta, ¿todo puede ser producto? Es más, nosotros pasamos a ser producto en la medida en la que nosotros mismos nos grabamos todo el tiempo. Tenemos espacios en los que podamos no ser grabados, porque además no solamente es cuando queremos, sino también cuando no queremos. Entonces uno está en la calle, está por ahí en cualquier espacio y ve que alguien pasa grabando todo lo que ve, y fácilmente lo graba a uno también. Y desde que no se quede pues enfocándolo a uno, está en libertad de hacerlo, pero esa libertad hasta dónde hace que nos volvamos nosotros parte del consumo de otros. Y entonces esta sociedad hacia dónde va, y qué tanto podemos rescatar de ese signo de Bielsa de no querer posar para la cámara. Porque ojo, no es no querer aparecer en cámara. Bielsa no tiene problema con que haya una entrevista, las ha dado antes en otras copas, en otros espacios. Bielsa no tiene problema con que graben a los jugadores o que lo graben a él durante el ejercicio técnico. De hecho, en ese momento ni siquiera se preocupa por cómo está, por si mira o si queda mirando una cámara o no. La cuestión está en todo lo que hay alrededor, todos los elementos mediáticos y comerciales que se hacen a partir de la imagen de los jugadores y no precisamente del juego. Y es más, que desmejoran el juego, porque entonces se prefiere quizá lo estético en términos no filosóficos y profundos, sino en términos de la belleza básica y banal de los modelos establecidos, por sobre la belleza del juego mismo, y de todas lo bonito que puede ser el juego. Entonces nada, creo que con eso podemos empezar a preguntarnos si existe un espacio, ya lo preguntaba un poco, donde podamos ser personas y no contenido, ¿no? Donde podamos volver a ser nosotros y no simplemente el contenido que queda determinado para algo. Y entonces nada, creo que les quiero recordar que el Mundial precisamente nos tiene que poner a pensar en lo que somos, y para eso es este espacio, para que juntos sigamos pensando el Mundial.